La tercera sesión del módulo de sistemas de climatización la vamos a dedicar a especificar en qué consisten, qué tipo de sistemas son y algunas ecuaciones básicas sobre intercambiadores, el transporte de fluido caloportadores y luego las unidades terminales y el control. Comenzamos por la sección, la parte de intercambiadores. Se dice que un intercambiador es un equipo en el que hay una transferencia de calor que se hace de manera optimizada y controlada. Existen multitud de intercambiadores con nombre propio en los sistemas de climatización, desde los propios unidades terminales, por ejemplo, un radiador en el que el agua entra o entraba en los antiguos radiadores de hierro fundido a 90 grados para salir a 70 con un ambiente en 20-21 grados, en los que hay un intercambio de calor sensible, vamos clasificándolo, es decir, solo debido a la diferencia de temperatura, hasta en los sistemas de producción, pues por ejemplo existen intercambiadores donde hay transferencia de calor asociada al cambio de fase, por ejemplo evaporadores y condensadores. En estos casos la transferencia de calor está asociada, como digo, al calor latente de cambio de fase, no solo a la diferencia de temperatura, fundamentalmente se debe al cambio de fase del fluido refrigerante en ese equipo. Bien. Existen intercambiadores también en climatizadoras, por ejemplo las propias baterías de frío o de calor, batería de calor. Las baterías de frío presentan la singularidad de que además de producirse transferencia de calor por diferencia de temperatura, se asocia, existe el cambio de fase del vapor de agua que hay en el aire, en muchos casos de batería de frío, claro. Entonces, en estos casos ya no es solo la diferencia de temperatura, sino que se asocia, como digo, la transferencia de calor provocada por la transferencia de masa. Esto ocurre también, por ejemplo, en torres de refrigeración, los equipos que se dedican a evacuar el calor de condensación de los condensadores enfriados por agua al aire ambiente. En esos casos se pulveriza agua, el agua del circuito de condensación, y en un intercambio a contracorriente con el aire exterior, el agua se va evaporando, saliendo a mayor temperatura y humedad. Y en esto, como digo, en baterías de frío y torres existe el calor asociado al cambio de fase. Podría decir también que hay un intercambio latente. Bueno, independientemente de estos intercambiadores, en los que muchas veces no se puede dimensionar específicamente por el ingeniero, sino que vienen incorporados en los propios sistemas, caso por ejemplo de evaporador y condensadores de equipos frigoríficos, uno tiene en muchos casos la posibilidad, la capacidad de dimensionar los intercambiadores en tamaños, en tipología, etcétera. Por ejemplo, ocurre eso en intercambiadores de placa, pues, por ejemplo, líquido-líquido, que existen en sistemas primarios. Lo voy a poner con detalle porque ahora voy a utilizarlo para establecer las ecuaciones de balance. Pues imaginemos, por ejemplo, un sistema de producción en primario donde la temperatura a la que produce el agua la caldera es 90 grados para retornarla a 70 grados, cuando aquí lo que pretendemos es alimentar un circuito secundario de fan coil, es decir, algo donde el agua de retorno es 40 para impulsarlo a 45 grados. En este tipo de intercambiadores uno tiene la capacidad de elegir número de placa, disposición, si es de tipo de placa, por los tamaños, en fin. Tiene más digamos, variables de diseño que alguno de estos otros intercambiadores. Bien, centrándonos en este, que es el equipo digamos, más sencillo, donde lo que hay es un intercambio sensible debido a la diferencia de temperatura. El fluido que cede la energía es el fluido primario, digamos que lleva un cierto caudal, kilos por segundo, de un fluido que tiene una cierta capacidad térmica, medida en julios, kilogramos, Kelvin, entrando a una temperatura de 90 grados, saliendo a una temperatura de 70 grados, el circuito primario. En el circuito secundario calentamos, por ejemplo, agua a una temperatura desde 40 grados hasta 45 grados, siendo el caudal, pues, M pequeña, en las mismas unidades, kilo de agua por segundo, y una cierta capacidad térmica en julios, kilogramo Kelvin. Muy probablemente las dos capacidades térmicas son iguales. Si el fluido es agua, pues será 4180, por ejemplo, julios, kilo Kelvin. Bueno, existen dos ecuaciones básicas que modelan el comportamiento térmico de un intercambiador como este. La primera ecuación es la ecuación de balance, que dice que la energía que cede el primario se ha cedido en su totalidad al secundario. Se formula de la siguiente manera: la capacidad térmica
del fluido primario por el salto de temperatura debe ser igual a la capacidad térmica del fluido secundario por su salto de temperatura, colocado, digamos, adecuadamente para que salgan diferencias de temperatura positivas. Esta es la ecuación de balance. Hay que notar que implícitamente se está indicando que no hay pérdidas de energía entre el primario y el secundario. Esto, aunque en la práctica muchas veces no se hace, debería hacerse. Los intercambiadores deben aislarse porque el objetivo es que transfieran la energía del primario al secundario sin pérdidas al ambiente. En general, ¿no? A veces no importa que la energía se pierda, por ejemplo, en condensadores, ¿no? Bien, la segunda de las ecuaciones es la ecuación de transferencia, que se puede formular de maneras diferentes, pero una formulación muy habitual es la que dice que el calor transferido, vatios, ¿no?, son consecuencia de un coeficiente global de transferencia en vatios metro cuadrado Kelvin, que depende de la geometría, depende de las condiciones de operación que tenga el intercambiador, de los coeficientes de transferencia, por ejemplo, del corrugado que puedan tener las placas, en el caso de intercambiadores de placas, etcétera. Depende del área de transferencia, de los metros cuadrados de transferencia que haya entre los dos fluidos, y de la diferencia de temperatura representativa entre los dos fluidos, que en general pues se demuestra que es una diferencia que se calcula a partir de logaritmos y tal. Bueno, pues he puesto aquí iniciales de diferencia de temperatura logarítmica media. Esta diferencia de temperatura depende de la configuración del intercambiador. Finalmente, la ecuación de transferencia se puede plantear o pueden definirse algún parámetro que defina la transferencia, y específicamente con el método que se denomina de efectividad NTU, en el que no hay ahora, digamos, no es el objetivo de esta parte, pero sí quiero definir la efectividad de un intercambiador como la diferencia de temperatura en el fluido de menor capacidad, es decir, el que más alto térmico tiene, en este caso el fluido primario, dividido por la máxima diferencia de temperatura que hay en el intercambiador, es decir, la diferencia entre entrada de primario y entrada de secundario, es decir, 90 menos 40. Entonces esto sería 20 dividido por 50, y bueno, y aquí saldría ya la efectividad. El subsistema de transporte se encarga, como su propio nombre indica, de la energía que se ha generado en determinados puntos, pues que se lleve a los puntos donde debe ser utilizada, es decir, la zona. Interesa muchas veces que los sistemas de producción, por ejemplo, pues estén concentrados en salas de máquinas, pues para evitar ruido o para tener espacios adecuados que tengan acceso, por ejemplo, en cubierta, en fin, que en numerosas situaciones hay que transportar la energía. Esto se hace mediante bombas cuando se trata de líquidos, mediante ventiladores cuando se trata de gases, bueno, en nuestro caso fundamentalmente será aire, y cuando se trata de refrigerantes pues están los compresores de los propios sistemas frigoríficos. En el caso de bombas y ventiladores, la cantidad de energía que se transporta está relacionada con el salto térmico del fluido, es decir, por ejemplo, en una batería, si el aire entra a 20 grados para salir a 35, un cierto caudal de aire, ciertos metros cúbicos por hora, es la variable habitual que se utiliza por hora, pero estrictamente en el sistema internacional serían segundos, pues la energía que se transporta en el aire está relacionada con este salto térmico de 20 a 35 grados y con el caudal másico que se mueve. Entonces pondremos caudal másico por el calor específico, por el salto de temperatura, como la manera en la que se mide la energía transportada por esa corriente. En el caso de compresores, la variable fundamental, en vez del C sub P y el salto térmico, es el calor latente de cambio de fase. Sería el caudal de refrigerante por el calor latente de cambio de fase. Bien, vamos a valorar ahora la energía que se pone en juego cuando un fluido se transporta. Y esto va a tener como dos aspectos. Uno, el aspecto térmico, que veremos con posterioridad, y en primer lugar vamos a ver el aspecto de energía que se consume debido a la fricción, es decir, a la pérdida de carga que se combate en el movimiento del fluido. El consumo de un ventilador, de una bomba, es proporcional, es decir, se puede calcular como el caudal volumétrico que se está moviendo por la pérdida de carga que se está combatiendo, dividido por un rendimiento. Empezando por el rendimiento de función pues del rendimiento del motor
eléctrico que lo mueva, función de la transmisión, si la hubiera en su caso, porque hay pérdidas por rozamiento de la transmisión, y el propio rendimiento que pueda tener el roto del ventilador o de la bomba, las pérdidas que hay por desprendimiento de capas límites, etcétera. Vamos a poner aquí roto. Los rendimientos pues son muy variables dependiendo del tamaño y de la tecnología utilizada en los impulsores, en bombas o ventiladores. En fin, habrá módulos específicos ya dedicados a este tipo de equipo. Centrándonos en el caudal que se mueve y en la pérdida de carga, el caudal que se mueve se calcula como el caudal másico dividido por la densidad. El caudal másico está relacionado con la energía que uno quiere transportar, de manera que a mayor salto térmico, menor caudal movido. Y la densidad, pues es característica, es una propiedad del fluido. Por ejemplo, en el agua, pues el kilo de agua, o al revés, un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos. En cambio, un metro cúbico de aire pesa pues 1,2 kilos aproximadamente, para que se vean las diferencias de magnitud. El calor específico, la presión constante, también está aquí relacionando la cantidad de energía que se transporta, y son valores muy diferentes entre el aire y el agua. Por ejemplo, el agua tiene 4180 julios kilokelvin y en aire es 1,2 en kilojulios, ¿no? Por kilokelvin, si aproximadamente es la cuarta parte. En definitiva, que se mueven caudales muy diferentes en metros cúbicos por segundo en agua o en aire. Bien, la siguiente cuestión está en la pérdida de carga. La pérdida de carga en régimen turbulento es proporcional a la velocidad al cuadrado. La velocidad, a su vez, proporcional al caudal. Y se debe, la pérdida de carga, a fricción, es decir, a fuerzos cortantes entre la superficie de las tuberías, de los conductos y el propio fluido, y se debe a pérdidas de carga localizadas, que existen en cambios de sección, codos, válvulas, etcétera. En definitiva, un circuito, cuanto más largo sea, pues tendrá más fricción, cuanto más elementos adicionales tenga de codos, válvulas, cambios de sección, pues más pérdida de carga tendrá, por lo tanto el consumo aumentará en esos casos, y cuanto más caudal volumétrico mueva, pues más consumo tendrá. ¿Ya? En el de TIE 905 aparece una tabla en la que se comparan sistemas que mueven agua o aire y se valoran todos estos parámetros, los calores específicos, los saltos habituales de temperatura, las densidades, etcétera. La conclusión es clara, es que los sistemas que mueven líquidos, bombas, consumen mucho menos que los sistemas que mueven aire, ventiladores. Tienen una instalación habitual, pues el consumo después de los sistemas de producción que más conlleva, pues son los ventiladores. En cambio, las bombas pues son de los que menos consumen. Es decir, podemos estar hablando de consumos en ventiladores del orden del 15-20% de toda la instalación, cuando en bomba pues estamos hablando del 5 o 7%. Bueno, en el aspecto térmico relacionado con el transporte, diremos que las pérdidas por transferencia entre el interior de conductos o ventiladores y el exterior son proporcionales al coeficiente global de transferencia, que depende del grado de aislamiento que tenga la tubería o el conducto y el propio material en el que esté fabricado, al área de transferencia y a la diferencia de temperatura entre el interior, es decir, la temperatura media de masa del fluido, y la temperatura ambiente por el exterior donde esté discurriendo el conducto ventilado. Si este fuera el conducto, por ejemplo, o la tubería, tendríamos la temperatura media de masa en el interior y la temperatura en el exterior. ¿Qué se deduce de esta formulación? Pues que cuanto menor sea el coeficiente global de transferencia, menores serán las pérdidas de calor de ese sistema de transporte. Cuanto mayor sea el área de transferencia, cuanto mayor sea, más la longitud de tuberías, más secciones de tubos, de conductos, más pérdidas tendremos de calor. Y cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el interior del fluido, ¿no?, y el exterior, pues más pérdidas de calor tendremos. Entonces interesará minimizar estas pérdidas, que al final serán carga en el sistema, mejorando los aislamientos, disminuyendo recorridos y disminuyendo saltos térmicos entre el interior, entre el fluido y el exterior. Estas pérdidas pueden ser, realmente son, de enorme importancia en los sistemas de climatización, y es un objetivo que hay que tener bien presente para minimizarlo en lo posible.
Respecto a las unidades terminales, no voy a indicar aquí mucho, más allá de que en sí da nombre al sistema en muchos casos. Las unidades terminales pueden ser tan simples como elementos donde el aire se impulsa a la zona a tratar, difusores, rejillas, toberas, rejillas lineales, en fin, enorme variedad de tipologías, o elementos que incluso incluyen intercambiadores o incluso la producción, en el caso de sistemas split o sistemas de, no sé, de cassette de techo, etcétera. Pueden ser sistemas donde llega agua, llega aire o llega refrigerante. En fin, como digo, eso estará relacionado después con la tipología de los sistemas. Y finalmente, digo algo del control, digamos, ideas fundamentales del control son que cuando uno dimensiona el sistema se hace a plena carga, es decir, las condiciones de diseño se eligen como las más desfavorables dentro de ciertos criterios razonables. Eso obliga a que cuando el sistema no funciona en esas condiciones, es decir, en la mayoría del tiempo, la mayoría de la estación de climatización, existan elementos que adecúen la potencia que demanda la zona a la potencia que está aportando el sistema. Eso es lo que es el fin de los sistemas de control. Digamos que hay que distinguir entre lo que es el diseño y lo que es la operación. Y esta transición, digamos, esta adecuación la hace el sistema de control. Nunca será suficientemente destacada la importancia del sistema de control. Es decir, un buen diseño de sistema inexcusablemente debe incorporar un buen sistema de control. No porque en condiciones de diseño el sistema esté bien dimensionado a lo largo del año, que es, como digo, la mayoría de las horas donde no va a funcionar en condiciones de diseño, pues será necesario, será imprescindible disponer de un buen sistema de control. Existe una gran variedad de complejidad, de niveles de complejidad en los sistemas de control, desde sistemas que están, digamos, descentralizados y cada equipo, cada subsistema tiene su propio sistema de control, hasta sistemas centralizados, sistemas de control digital directo, Direct Digital Control, donde se supone que hay una inteligencia que optimiza la operación de cada subsistema en conjunto, de manera que se optimiza ya no solo cada subsistema, sino el sistema en su conjunto.